Bob Treff, qué bueno tenerte aquí. He estado leyendo tu revista El Anillo de la Libertad y creo que Dios te ha levantado para este tiempo. Antes de comenzar, pidamos a Dios que su Espíritu Santo esté con nosotros, porque, por lo que sé de ti, tienes mucho que compartir con nosotros. ¿Te arrodillarías conmigo? Padre Celestial, te pido estés con mi hermano Bob Treff. Te doy gracias por haberlo levantado para este tiempo crítico para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Unge sus labios para su alto llamado, ahora que nos trae revelaciones de lo que sucede no solo en el mundo, sino también en la Iglesia, y cómo ello conduce a las profecías del fin. Dedicamos este vídeo a tu nombre, honor y gloria, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Bob, ahora cuando estaba de vacaciones, estuve leyendo este ejemplar que me enviaste de El Anillo de la Libertad. He de decirte que hacía mucho tiempo que un documento no me removía tanto como lo ha hecho este material que tú has aunado. El Señor ha puesto en ti el entendimiento de lo que está sucediendo en nuestra Iglesia. Lo que queremos hacer en este vídeo es simplemente permitirte hablar y revelar las cosas que has descubierto, para que este histórico pueblo adventista de Dios tome conciencia de dónde está en estos momentos de la historia. No obstante, antes de entrar en eso, creo que al pueblo adventista que esté viendo este vídeo le gustaría conocer quién eres tú. Para serte completamente sincero, hace tan solo un año yo no sabía quién era Bob Treff, pero de repente todo el mundo habla de El Anillo de la Libertad y de su fabuloso contenido. Cuéntanos de ti. ¿Siempre fuiste adventista del séptimo día? ¿Te formaste en nuestro sistema educativo? ¿Cómo surgió el Anillo de la Libertad? Cuéntanos cómo llegaste hasta aquí, Bob. Antes de nada, John, quiero decir que es un privilegio estar aquí. Creo que estamos en deuda contigo por el trabajo que has hecho con este programa. Ha despertado a la Iglesia como nada más lo ha hecho. Es un honor estar aquí contigo. Yo soy un adventista de tercera generación. Crecí en el amor al Señor. Mis padres eran devotos. De niño y de adolescente pasé mucho tiempo caminando por la naturaleza, y todavía lo hago. Siempre he amado la influencia del Espíritu de Dios que viene por la palabra así como por la naturaleza. De niño era plenamente consciente del segundo advenimiento. En mi dormitorio tenía una foto de la escena. Incluso le pedí al Señor que me mostrara en sueños cómo sería. También era plenamente consciente de los eventos de los tiempos del fin. A los 11 años más o menos leí El conflicto de los siglos. Quedé estupefacto con lo que leí. Conmovió mi corazón como nada antes lo había hecho, y me preguntaba por qué no se escuchaba de eso en los sermones. También me fascinaba la historia de la Reforma, de Lutero y de los valdenses. Desde entonces, siempre que he podido, me he hecho con libros antiguos de teología histórica y los he leído. Amo la historia de la Reforma escrita por Douginet. Ellen y James White la leían los sábados por la tarde, y mientras continuaba mi formación en el instituto y en la universidad, mi hambre por el Señor se acrecentaba más y más. Durante mi etapa universitaria, empleaba 3 y 4 horas diarias estudiando la Biblia y el espíritu de profecía. Tenía una moto Honda con la que subía a las montañas de Tennessee y del norte de Georgia para estar en comunión con el Señor entre ríos, lagos y cascadas. ¿Fuiste a la Universidad Misionera del Sur como yo?
Sí, y también a la de la Unión Atlántica. Recorrí todo nuestro sistema educativo salvo el año del jardín de infancia. Así que naciste y creciste como adventista del séptimo día. ¿Puedo preguntarte tu edad, Bob? 42. 42. Me ganas por 2 años. Yo acabo de cumplir los 40. Somos de la misma generación. Pero dime, Bob, ¿qué sucedió en tu etapa universitaria? Efectivamente, los dos somos de la misma generación y ambos hemos visto el giro radical de nuestro movimiento, y eso es algo que nos preocupa y que nos ha llevado a ambos a hacer lo que hacemos ahora. Pero tú me preguntabas qué fue lo que vi en la universidad que me preocupó y me condicionó. En la residencia puedes ir del primer dormitorio hasta el último y no perderte una sola palabra de la principal emisora de rock. Ah, ¿tú también te diste cuenta? Sí, la cosa era tan grave que un estudiante de 16 años, el hijo de un médico, vino un día a mí y me dijo: Bob, me estoy volviendo loco aquí con toda esta mundanalidad y música saliendo de cada dormitorio. Aquí no tengo paz. Yo le dije que tenía la solución. Cogeríamos mi moto y, con 1 hora en las montañas, nos sería suficiente. Fue entonces cuando leí en el Espíritu de Profecía que el amanecer y la puesta de sol son tiempos que tiene Dios para encontrarse con los jóvenes. Yo me subía en moto a las montañas para adorar a Dios cuando salía el sol y cuando se ponía. Era conmovedor. Aquellas escapadas eran experiencias únicas. Yo tenía 19 años y me gozaba en la libertad y en la comunión con Dios. Para mí, lo más grande del mundo es la comunión con el Creador. ¿Qué comenzó a suceder en la universidad que te ayudó a darte cuenta de que las cosas no iban bien en la iglesia adventista? Me comentabas antes que comenzaste a darte cuenta de que las cosas serían completamente diferentes en 20 años, cuando los estudiantes de entonces estuvieran en posiciones de liderazgo. A finales de los 60 y principios de los 70 veías que, en unos 20 años, habría terribles turbulencias en la iglesia adventista porque los que entonces se estaban formando serían los futuros administradores. ¿Es así, Bob? Absolutamente. Al mirar a mi alrededor, veía una titánica lucha que iba más allá de simplemente teología, lo cual ya es muy importante. Se trata del mismísimo núcleo de nuestra experiencia, del temor del Señor y de si nos entregamos y sometemos al Señor o si nos embebemos de otras cosas. Y al mirar a mi alrededor, me decía a mí mismo que en unos 20 años veríamos en esta iglesia un trastorno inimaginable. Bob, aprecio muchísimo tu honestidad y franqueza, y lo digo porque antes me dijiste que tú estuviste enredado en las herejías de Desmond Ford. ¿Nos hablarías un poco de eso? Bueno, yo pasé una temporada en África, bajo el cuerpo de voluntarios adventistas, enseñando en instituto y universidad sobre Biblia y espíritu de profecía. En la universidad había un excelente profesor de Biblia que comprendía muy bien la gran controversia. Cuando volví al seminario, quedé impactado por el espíritu ecuménico que en él se respiraba. Hay buenos hombres allí, pero lo que predomina es el ecumenismo. Era realmente inquietante. Ya sabemos que se enseña nueva teología. Ahora también se usa la visión 2020. Hay departamentos enteros metidos en todo eso. Pero, ¿cómo fuiste arrastrado por la corriente de Desmond Ford? Tras 5 trimestres en el seminario de Andrews, sabía que tenía que encontrar respuestas a esos asuntos. Incluso tras haber estudiado el espíritu de profecía y la Biblia varias horas cada día durante años, me alarmaban tanto las cosas que estaba encontrando que supe que necesitaba tiempo para responder a estos asuntos por mí mismo. En la Universidad Misionera del Sur yo vi cómo se retorcían las cosas con respecto al santuario celestial. Aquello no encajaba con el libro El conflicto de los siglos, tampoco con los mensajes de los 3 ángeles.
El enfoque completo del seminario era muy preocupante. La aproximación a Roma era muy significativa. Yo me embebía en el conflicto de los siglos, y aquello no cuadraba con lo que me habían enseñado. De hecho, justo después de volver de África, tenía una clase en la que abiertamente teníamos libros ecuménicos. Uno de ellos, Nuevas formas de adoración, de James F. White, abogaba por adorar con bailarines profesionales. También recomendaba bailar a toda la congregación, todo ello en Andrews. No es de extrañar, por tanto, lo que se oye actualmente a nuestros predicadores. Los más mayores ven que no casa con lo que oían hace 30 o 40 años y no entienden el porqué del cambio. La razón es que nuestros ministros han sido formados en el ecumenismo. Y no solo eso se introdujo hace mucho en el sistema educativo. En el seminario había un profesor muy comprometido que, a veces, tenía que ayunar durante días antes de tocar ciertos temas debido a la hostilidad de los colegas que se habían formado en nuestras universidades. En cualquier caso, en aquella clase yo tuve que criticar aquel libro en particular. El autor incluso sugería que la era literaria ya había pasado, que era la hora del estandarte del amor y de la paz, y que ya estaba superada la época de estudiar la Biblia. Así que yo dije que el autor era ecuménico, que no podíamos aceptar el libro y que debíamos encontrar nuestros principios de adoración en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El profesor se puso furioso, entró en clase leyendo los análisis que habían hecho los alumnos. Cuando llegó al mío, exclamó: «Ecumenismo no es una palabra sucia». La indignación enrojeció su cara. Tomó extractos de mi papel y los retorció sacándolos de contexto. 2 semanas después me llamó a su despacho y me preguntó si yo era americano, a lo que le respondí que sí. También me preguntó si era adventista de toda la vida, a lo que también le respondí que sí. También si mis padres eran adventistas, a lo que también le respondí que sí. Eran preguntas de este tipo. Finalmente me dijo: «¿Le has dado duro a nuestro libro de texto?». Yo le respondí que sí. Y él me dijo: «Si el autor estuviera aquí delante, ¿no crees que deberíamos hablar con él?». Él se refería a diálogo ecuménico. Yo le respondí: «Con mucho gusto hablaría con él, pero su libro es abiertamente opuesto al mensaje del primer ángel». El profesor se quedó boquiabierto y yo me fui de su despacho. Este tipo de cosas son exactamente las que yo me encontraba en la Universidad del Sur. Entré en ella en 1970 y poco a poco me fui desilusionando. Cuando el Señor me llamó al ministerio y volví a la Universidad del Sur en 1979, lo que me encontré fue exactamente lo que tú has estado describiendo. Me encontré aislado y enfrentado a toda mi clase de teología y al mismísimo profesor defendiendo en 1844 el santuario celestial, la perfección de carácter y el espíritu de profecía, todas nuestras doctrinas fundamentales. Era increíble, y ahora veo que a ti te sucedió exactamente lo mismo en tu universidad. Yo me tomé un descanso, me fui a trabajar con mi padre, di estudios bíblicos y remodelamos una serie de casas para costear deudas pendientes por los viajes a África. Finalmente, la conferencia me ofreció un distrito, pero en aquel momento yo tenía que terminar mi doctorado en medicina y también mi máster en teología. Y cuando estaba comenzando mi tesis para el máster, empecé también como profesor en la universidad. Nunca había estado tan ocupado. Así que también diste clases en la universidad. Sí, prácticamente de todas las asignaturas, incluyendo las más inusuales, como arameo bíblico. ¿Cómo adquieres tu mentalidad actual? ¿Cómo sales de todo aquello que te encontraste en la universidad? A mí me preguntan habitualmente cómo sobreviví a nuestro sistema educativo, y es algo que ahora te pregunto yo a ti.
Yo sabía que tendría una batalla en el seminario, sobre todo tras mi primera etapa. En la segunda, guardaba muy cuidadosamente la comunión con Dios, con oraciones mañana y tarde, tanto individuales como en familia. A nuestro alrededor había familias desintegrándose y compañeros vendiendo sus libros del espíritu de profecía y abandonando el ministerio, todo ese tipo de cosas. Yo dedicaba un tiempo cada día a dar respuesta a preguntas que me hacía como resultado de dudas surgidas en las clases. Y una de las clases era tan sutilmente satánica que tras casi cada clase tenía que estar 2 horas en comunión con el Señor para deshacerme del espíritu maligno que me acechaba. A veces, en mis clases en la Universidad del Sur, yo lloraba, porque veía cómo cambiaban la teología que yo conocía. Me encontraba yo solo enfrentándome a toda la clase y al profesor. Era impresionante, Bob. Llegó un momento en que ya no deseaba ir a clase, porque defender la teología adventista anterior me convirtió en un apestado. Pero ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el Señor me estaba preparando para este tiempo. Si no hubiera vivido el ataque que sufrí como estudiante, no podría resistir la persecución y desprecio que se hace ahora a mi ministerio independiente. Alabado sea el Señor. Pero tú, John, me preguntaste específicamente cómo fui arrastrado por la corriente de Desmond Ford. Justo antes de regresar al seminario para continuar mis estudios, nos hicimos con casetes de Desmond Ford, que acababa de venir de Australia a la Universidad de la Unión Pacífica. Él afirmaba que la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad, justamente lo que dice Ellen White. Él era una personalidad realmente cautivadora y de una apariencia muy humilde. Creo que escuché unos 8 sermones suyos mientras trabajaba remodelando casas. Y cuando volvimos al seminario, el movimiento de Desmond Ford estaba allí en pleno auge. Había muchos estudiantes australianos, así como americanos, muchos eran abogados y en general gente muy brillante. Eran nuestros principales amigos, comíamos en sus casas y ellos en la nuestra, tuvimos muchas experiencias juntos. Pero ese otoño recibí el cassette del debate que hubo en la universidad. En él, Desmond Ford comenzó a presentar cuál era su auténtica posición sobre el santuario. Y eso comenzó a mover cosas en mi cabeza. Entendí que algo había de erróneo en todo aquello. No casaba con el conflicto de los siglos ni con nuestra posición adventista histórica. Comencé a levantarme día tras día a las 3 de la mañana para pelearme con los textos en hebreo de Levítico 16 y Daniel 8, y con el texto en griego de Hebreos 8, 9 y 10. A la vez yo le pedí al Señor que me diera luz en el asunto. No me limité a investigar ese asunto en profundidad, sino que comencé a investigar un asunto tras otro de toda la teología de Desmond Ford. Primero su idea de la naturaleza del pecado en comparación a la de Ellen White y de las Escrituras. También la naturaleza de Cristo, obediencia, justificación, santificación, sábado, santuario y la interrelación entre todas ellas. Y llegué a la conclusión de que había 2 sistemas teológicos opuestos luchando a vida o muerte por la supremacía en nuestra Iglesia. Por aquel otoño yo estaba en el movimiento alineado con la teología de Desmond Ford. Yo era el tesorero y por Navidades me propusieron para presidente. Yo no acepté, pues en aquel momento ya tenía suficientes dudas sobre a dónde se dirigía ese movimiento. Yo me puse a investigar más y hacia febrero del año siguiente, el año 1980, llegué a la conclusión de que aquello no era del Señor. La justificación de la que hablaban era solo una justificación forense,
en contraste con la que vemos, por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 366. Es fascinante comprobar que esto sucediese en 1980, porque en 1979 fue cuando el Señor me sacó como un tizón arrebatado del fuego para ponerme en un ministerio que Él tenía para mí. Y justo entonces te sacó también a ti como a tizón arrebatado del fuego para ponerte en la obra que Él tenía para ti. Recuerda a la experiencia de Saulo camino a Damasco. Justamente ahí, por 1980, algo similar me estaba sucediendo a mí. Quisiera recalcar, John, que las personas de ese movimiento estaban empeñadas en tomar el mando en la Iglesia. Su filosofía y su teología eran la que esta Iglesia iba a permanecer en años subsiguientes. El núcleo duro del campus estaba formado por personas afines al movimiento. Recuerdo, por ejemplo, en cierta ocasión, un misionero que había adquirido sus posiciones doctrinales de la costa este. Él presentó 8 áreas en las que la nueva teología tenía que tomar el mando dentro de la Iglesia. Después marchó a hacer el doctorado y empezó a dar clase en el seminario justo después de concluirlo. Tras su vuelta, sucedieron cosas muy significativas. También empezó a haber grandes encuentros. Los oradores eran profesores que simpatizaban secretamente con el movimiento. Estaban abarrotados. Los oradores eran gente elocuente y los líderes del movimiento vigilaban detenidamente quién en la audiencia prestaba especial atención para luego ir a hablar con él y tratar de arrastrarlo al movimiento. Yo vi esos dos sistemas teológicos luchando por la supremacía y llegué a la conclusión de que el movimiento en el que yo estaba era falso. Me reuní con ellos y llevé mis materiales, se los entregué y les dije que ese movimiento no iba a ninguna parte y que no llevaba el mensaje que somos llamados a dar. Se quedaron boquiabiertos y me fui. Ese verano tuvo lugar un importante evento en Glacier View. Vino gente de todo el mundo. Supuso un gran gasto. Desmond Ford había empleado 6 meses preparando un documento de 999 páginas que reunía prácticamente todos los argumentos históricos y del pensamiento del momento que podían presentarse en contra del santuario, y fue costeado por la Iglesia. Finalmente, en 1981 su posición sobre el santuario fue condenada. Hay que decir que Desmond Ford obtuvo su doctorado en la Universidad de Manchester, donde su principal profesor fue F.F. Bruce, que pertenecía a la Iglesia de los Hermanos de Plymouth, que defiende que una vez salvo, siempre salvo, y que el anticristo es Antíoco Epífanes. Nosotros también estudiamos a Bruce en la universidad. Había una clase en la que nos hablaban de todos esos teólogos, y yo me preguntaba qué hacíamos estudiando a esa gente. Y veo que lo mismo sucedió contigo, incluso con aquel profesor tuyo que se indignó porque uno de sus alumnos cuestionaba el libro de texto seleccionado. Sí, es asombroso. Bob, tengo 2 preguntas para ti. ¿Cómo fue que empezaste a publicar El Anillo de la Libertad? ¿Y qué son todos esos libros? Porque ahí hay 2 mesas con libros y libros. Quisiera preguntarte por tus hallazgos en tus investigaciones. ¿Puedes contarnos algo más de tu historia y sobre dónde estás en cuanto al Anillo de la Libertad? Pero quería también mostrar esos libros y saber qué importancia tienen para nosotros como adventistas del séptimo día. Por favor, cuéntanos cómo llegaste a estar publicando El Anillo de la Libertad. Yo siempre he amado la libertad religiosa. William Penn fue uno de mis antepasados. También tenemos antepasados hugonotes. Está en mi sangre. Así que siempre desde la universidad he estado interesado en el tema de la libertad religiosa. Comencé a estudiarlo y a entender que tenía que conocerlo. Ahora en el fin de los tiempos, tenía que dar razón de mi posición sobre el asunto.
Sabía que no podía delegar esa investigación, así que empecé a comprar libros sobre la Constitución y a dar charlas y escribir sobre el asunto. Muchos me animaron a lanzar una publicación, así que finalmente empezó a publicarse El Anillo de la Libertad, para el que escribo y hago labores de investigación. Yo puedo asegurarte que fui muy edificado por esos números del Anillo de la Libertad que me enviaste justo antes de irme de vacaciones. Quisiera preguntarte cuál fue la primera vez que tomaste conciencia de nuestro viraje hacia el catolicismo. ¿Fue en la universidad? ¿Cuándo llegaste a darte cuenta del gran movimiento que estaba gestándose para llevar a la Iglesia Adventista hacia el movimiento ecuménico y a abrazar el catolicismo? Porque eso es básicamente lo que señalas aquí página tras página, y lo haces en tal profundidad que me pregunto cuánto hace que eres consciente de ello y cuánto hace que Dios le revela esto a tu mente. Porque muchos laicos se dan cuenta hoy en día de que eso está sucediendo. ¿Cuándo empezaste tú a darte cuenta? Antes de nada, quiero dar a Dios toda la gloria, porque ha habido veces en que Dios me ha guiado a una librería, he abierto un libro por una cierta página y he comprado ese libro por una sola frase. Pero tú me preguntabas cómo comencé a tomar conciencia de nuestro viraje hacia el catolicismo. Permíteme mostrarte un libro. Que venga por favor una cámara para mostrar un primer plano de todos estos libros. Aquí hay cientos de dólares solo en libros, y es solo una parte. Fue divertido cuando el sábado pasado viniste a predicar a Rolling Hills. Llevabas una gran maleta con libros, y te seguía tu hijo con otra maleta de libros y otra más. Este es un material extraordinario. Comencemos y muéstranos libro a libro y página a página lo que has encontrado. Justo cuando estábamos comenzando El Anillo de la Libertad, entré en una librería y vi este libro de Malachi Martin, Las llaves de esta sangre, la lucha por el dominio del mundo entre el Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el Occidente capitalista. Instantáneamente supe que era un libro importante. De hecho, el primer número de El Anillo de la Libertad es una rápida sinopsis del libro. Inmediatamente me di cuenta de que esta era la otra cara de la moneda del conflicto de los siglos, tal y como cuenta Ellen White en el capítulo La libertad de conciencia amenazada. He de retrotraerme un poco al momento en que comenzamos un grupo de estudios sobre el asunto de la celebración. Y lo estudiamos a partir del capítulo de El conflicto de los siglos titulado La verdadera conversión es esencial, donde se muestra que este pentecostalismo es el profetizado falso reavivamiento que busca debilitar la verdad. John, lo que yo veo en la Iglesia es una titánica lucha espiritual del Señor tratando de producir el reavivamiento de la piedad primitiva. Y ciertos elementos bajo la influencia del adversario de Cristo haciendo todo lo imposible por impedirlo. Y el papado está muy claramente involucrado en esa lucha. Malachi Martin cuenta cómo el papado estaba involucrado, por supuesto, en derribar el telón de acero y en todos los rápidos sucesos que tuvieron lugar en la Europa del Este con la desaparición del comunismo. Pero yo he estado hablando también de otro libro, El pueblo de Dios, la lucha por el catolicismo mundial, de Penny Lennox. Penny Lennox, que es un escritor católico liberal, nos cuenta que Juan Pablo II quiere devolver el mundo entero a donde estaba antes de la Reforma Protestante. Se trata de un movimiento llamado reconstruccionismo, y es un movimiento que implica el integralismo, que pretende integrar toda la vida bajo el dominio del papado. Y en el libro de Malachi Martin descubrí algunos de los avances que se estaban haciendo en este sentido.
En uno de los capítulos, Malachi Martin nos describe a Juan Pablo II contemplando el panorama mundial y clasificando a cada entidad ideológica a la que él quiere subyugar en su deseo de dominio global sobre cada individuo, cada nación, cada religión y sobre toda cosa del mundo. Y en esa clasificación aparece una categoría correspondiente a los grupos minoritarios, entre los cuales se cita en el libro a los adventistas del séptimo día. Según Malachi Martin, la posición de Juan Pablo II con respecto a esos grupos minoritarios que no creen de acuerdo a la mayoría, entre los cuales recordemos se incluye y cita a los adventistas del séptimo día, es que tendrán que adaptarse al nuevo orden mundial o bien extinguirse. Extinguirse. ¿No te recuerda eso a Apocalipsis 13:15? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Él añade que los individuos pueden resistirse por un tiempo, pero llegará el momento donde deberán adaptarse. También reflejamos en el Anillo de la Libertad la convicción de Juan Pablo II de que esos grupos minoritarios, entre los que figuraban los adventistas del séptimo día, debían ser absorbidos dentro de la fe de la Iglesia romana. Es fascinante tu trabajo en el Anillo de la Libertad. Sería bueno que diésemos a nuestra audiencia el modo en que podrían hacerse con copias. Sí, la tenemos solo en versión impresa. Pongamos la dirección en la pantalla para que la gente pueda escribiros, Bob. La publicación tiene 18 páginas y la dirección es apartado postal 200, Hermosa, Dakota del Sur, 57744. ¿Hay una tasa de suscripción? Nosotros establecimos un precio de $3 por cada número como contribución para poder funcionar. Y por $25 pueden adquirirse los volúmenes 1 y 2 completos. Si por $25 se puede adquirir esto que yo tengo aquí, es una gran compra. Desde el comienzo dejas claro que el concepto de celebración encaja perfectamente en el esquema católico de traer de vuelta a la Madre Iglesia a todas las iglesias protestantes que se salieron del redil. Explícanoslo, Bob. Sí, una tarde me encontraba en mi biblioteca personal y pensé en lo interesante que sería acceder a documentos jesuitas sobre su plan para alcanzar lo que cuenta Ellen White en El conflicto de los siglos, traer a todas las iglesias de vuelta al redil. Ese material es inaccesible, pero hay documentos públicos, y pensé en los del Concilio Vaticano II. Son 2 volúmenes, ¿verdad? Yo los tengo. Fue el Papa Juan XXIII quien convocó el Concilio Vaticano II. Fue en 1962, ¿verdad? Bueno, en realidad lo hizo el 25 de enero de 1959. Explícanos por favor qué fue el Vaticano II. Permíteme primero, John, contar los antecedentes históricos del concepto celebración. La primera sección de los documentos del Vaticano II es la Constitución de la Liturgia Sagrada. Es importante explicar esa palabra, porque mucha gente no sabe lo que es. La liturgia es el servicio de adoración. Exacto, y eso ha estado agitando mucho nuestra iglesia. El texto dice así: el Consejo Sagrado ha dispuesto a impartir un creciente vigor a la vida cristiana del fiel, adaptar más a las necesidades de nuestro tiempo aquellas instituciones sujetas a cambio, fomentar todo lo que promueva unión entre todos los que creen en Cristo y fortalecer todo lo que pueda ayudar a llamar a toda la humanidad al redil de la Iglesia. Por consiguiente, ve razones particularmente convincentes para emprender la reforma y promoción de la liturgia,
Este es el prefacio del Vaticano II que está a punto de cambiar la adoración en las iglesias protestantes e incorporarla a la liturgia o servicio de adoración de la Iglesia romana. Sí, pues el objetivo es llamar a toda la humanidad al redil de la Iglesia y al pensamiento católico romano. Y para ello van a utilizar la estructura de la adoración. Sí, y ha de abarcar a toda la congregación. La página 46 llama a los pastores a introducirla gradualmente, explicando las razones a medida que se avanza. El término celebración aparece en prácticamente cada página de la Constitución de la Liturgia Sagrada. Hay una página en la que aparece 14 veces. Celebración es un término católico para sus servicios, bodas, funerales, Eucaristía, misas, etc. Todo eso son celebraciones. Hasta el Concilio de Trento fue llamado una celebración, y aquí tenemos la bula para la celebración del Concilio de Trento. Y la realidad es que, desde hace unos años, la palabra celebración aparece por todos lados en nuestra iglesia, periódicos, boletines, todo el mundo menciona esa palabra. De repente, la palabra celebración cobró vida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y no podía figurarme de dónde vino. La palabra estaba por todos lados, el liderazgo hablaba de celebración, todo era una celebración. Y ahora me doy cuenta de que este fue el término empleado en 1962 en la documentación del Concilio Vaticano II para el tiempo de adoración. Es de ahí de donde proviene. En el catolicismo romano, el término celebración es muy antiguo. Todos sus servicios son denominados celebraciones, como sucedió en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Todas sus sesiones fueron llamadas celebraciones. De hecho, el término se remonta a las religiones de misterios de la antigua Babilonia. Ellas celebraban los misterios. El problema, Bob, es que no solo hemos adoptado la palabra, hemos adoptado mucho más, en concreto, todo lo que el término católico celebración conlleva. Sí, y la secuencia del desarrollo histórico que nos lleva al punto donde estamos ahora es absolutamente fascinante y asombrosa. Pero hay más sobre la celebración. De acuerdo con el Vaticano II, el domingo es la principal celebración de Roma. Y empecé a darme cuenta del paralelo entre desarrollos que estaban teniendo lugar en nuestra Iglesia con el flujo indicado en la Constitución de la Liturgia Sagrada. Ellos indican que las celebraciones musicales habrían de ser las celebraciones más efectivas. La música popular tenía que ser introducida. Eso era completamente revolucionario hace 25 años, y hay adventistas que eran entonces católicos y cuentan cómo, justo tras el Vaticano II, se introdujeron las guitarras. Toda la música cambió. Pero hay algo que quisiera tratar más tarde en mayor detalle, y es a dónde conduce, en última instancia, el asunto de la celebración. Porque durante la Inquisición española, la más pía y sagrada celebración del papado era el auto de fe, donde los herejes eran llevados a la hoguera. Este libro, Historia de la Inquisición en España, de Henry Charles Lee, es la obra más concluyente sobre el asunto. Henry Charles Lee accedió a los mismísimos archivos españoles y cuenta que la quema de herejes en la hoguera era celebrada. Ponían un coro cantando, asistían multitud de nobles e incluso el rey estaba presente. El libro tiene un capítulo titulado La celebración, referido a la celebración del auto de fe. Si los que iban a ser quemados se amedrentaban y pedían reconciliación con la Iglesia, los inquisidores deliberaban, y si estos decidían acceder a la petición, la ley canónica decía que tenían que pasar el resto de sus días en prisión. Se era llevado ante la Inquisición solo con ser sospechoso de herejía.
Leonard Levy, en su libro Orígenes de la Quinta Enmienda, ganador del premio Pulitzer en 1969, cuenta que de todas las personas que eran llevadas ante la Inquisición, no hay registro de persona alguna que resultara indemne. Quiere decir que una vez eras sospechoso, te esperaba la hoguera o la prisión si te retractabas. O sea, que había que estar completamente enfrentado a los herejes para librarte. Recuerda un poco a la Revolución Francesa, donde ibas a la guillotina solo con resultar sospechoso de ser simpatizante. Así es, John. Henry Charles Lee tiene otro libro titulado La Inquisición de la Edad Media. Esta es solo una edición resumida. La edición completa con los 3 volúmenes es mucho más gruesa. Él cuenta cómo los inquisidores podían interrogar a toda la población de un lugar acerca de lo que sabían sobre posibles herejes. Solo había una manera de escapar, y era cuando la población acordaba no contar nada unos de otros. Eso era el principio de la Inquisición. Luego los inquisidores encontraron otros medios. Pero la traición a otros era la prueba de la conversión. La Inquisición estaba diseñada para infundir absoluto miedo y terror en la población, de modo que ésta estuviese dispuesta a contar todo lo que supiera. Ellos mantenían registros por toda Europa de todos los herejes y de sus genealogías. Pero Bob, eso fue hace cientos de años. No tiene nada que ver con la Iglesia Adventista y nuestra realidad actual, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el conflicto de los siglos en su capítulo La libertad de conciencia amenazada? Eso vuelve. Y el Papa tiene absolutamente claro que es ahí a donde quiere llevarnos. La Inquisición era el intento de imponer uniformidad y unidad en la Iglesia. Y en nombre de la unidad quemaban, encarcelaban o torturaban a gente. Así que la persecución que vemos hoy dentro del adventismo es minúscula en comparación a la que vamos a ver. Esto es solo el comienzo. En el pasado no comenzó con la Inquisición realizando estos horrendos crímenes contra la humanidad. Comenzó sutilmente, como lo hace sutilmente ahora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero esto no es nada, esto es un juego de niños comparado con lo que el pueblo de Dios va a tener que sufrir de sus propios hermanos adventistas. ¿Cómo dejamos que Roma juegue así con nosotros? ¿Por qué acudimos a su llamado? ¿Cómo ha llegado nuestro liderazgo a esta situación? Permíteme, John, repasar el desarrollo histórico de estas cosas ciñéndonos a los hechos. Nosotros los adventistas sabemos que en la década de 1950 hay una tremenda conmoción en nuestra iglesia por nuestras reuniones con evangélicos. En 1957 se publica Preguntas sobre Doctrina. Y es muy interesante que en 1958 G.C. Berkouwer, un prominente teólogo holandés reformado, editó un libro titulado Desarrollos recientes en el pensamiento católico romano. En él advierte al mundo cristiano de que, si no toma una posición basada en la palabra de Dios, recaerá en las decisiones ex cátedra de Roma. En el año siguiente, 1959, el Papa Juan XXIII anuncia el 25 de enero su intención de convocar un concilio ecuménico. De 1962 a 1965 se celebra el Concilio Vaticano II, que cambiaría para siempre la fachada del mundo religioso y que aboga por unos revitalizados servicios de celebración que atraigan al mundo de vuelta al redil de Roma. Ahora, justo después de ese concilio, en 1966, comienza a prorrumpir el movimiento católico carismático. Todo esto está documentado en este libro de Edward D. O'Connor, El movimiento pentecostal, el estudio definitivo de un renacimiento espiritual dinámico desde la posición de la teología católica y su importancia en la vida católica.
O sea, católicos mirando al pentecostalismo. Me gustaría ver eso. La verdad, John, es que hay mucho más material sobre esto. Católicos mirando al pentecostalismo por cómo encaja este con la estrategia católica de unificar todas las iglesias. Planifican usar el hablar en lenguas y el movimiento carismático. Todo eso es consistente con el mensaje de amor y unidad que tanto escuchamos hoy en día en nuestra iglesia. Es el sentimentalismo enfermizo del que habla Ellen White. Hemos sido inundados por todas partes con este eslogan de amor y unidad que proviene directamente del Vaticano II. Es fantástico poder leer tu material. Describe lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Proviene del Vaticano II en 1962, pero lo estamos viendo ahora. Exactamente. Si no caminamos ceñidos al Señor, seremos barridos por todo esto. En el fin del tiempo hay solo dos posiciones, la de los mensajes de los tres ángeles y Babilonia. Sarah Diamond, una socióloga, en su libro Guerra espiritual, la política de la derecha cristiana, nos documenta los contactos a alto nivel entre el movimiento carismático católico de 1 millón de miembros y el movimiento carismático protestante. Ellos no querían que lo supieran los miembros, lo hicieron secretamente, pero ella nos lo cuenta aquí. Es un libro fascinante, nos muestra todo el panorama. ¿Dónde puede la gente hacerse con estos libros? La mayoría de ellos pueden comprarse en la página B. Dalton. Los documentos del Vaticano II pueden comprarse en Ehrman. Veo que aquí se habla de cómo ellos consideran que deben educar al ministerio en la celebración. Es justo eso lo que estamos viendo en nuestra iglesia. Desde luego, toda institución de enseñanza superior ha de promover el ecumenismo. Ahora, volviendo a nuestra cronología, es muy interesante lo que sucede en 1968. Ahí nos unimos a una parte muy significativa del Consejo Mundial de Iglesias, llamada Familias Confesionales Mundiales. Y lo documenta este libro titulado Diccionario del Movimiento Ecuménico. Así que en 1968 nos unimos a las Familias Confesionales Mundiales, que es una parte muy significativa del Consejo Mundial de Iglesias. Es tan significativa que los jesuitas de más alto rango, cuando van a escribir un libro basado en decisiones tomadas por el Consejo Mundial de Iglesias, consultan con las familias confesionales mundiales, ahora llamadas comuniones del mundo cristiano. ¿Por qué? En 1968 nos unimos nosotros, y el mismo año se unió el Secretariado Vaticano para promover la unidad cristiana. Pero es curioso que cuando se pregunta a nuestros líderes de la Conferencia General si tenemos algo que ver con el Consejo Mundial de Iglesias, ellos lo niegan categóricamente. Aseguran que participamos a nivel consultivo pero que no somos miembros. Alegan que son invenciones de esos ministerios independientes que hacen una montaña de un grano de arena. Sin embargo, tú nos dices lo contrario. Técnicamente hablando, no somos miembros, pero pertenecemos a las familias confesionales mundiales, a las que también pertenece la Iglesia Católica, y esta ejerce una tremenda influencia en el Consejo Mundial de Iglesias. Y no solo eso, sino que también estamos en la Comisión Fe y Orden, que es la comisión más importante en el Consejo Mundial de Iglesias. Este libro, Fe y Orden, de 1985 a 1989, es un informe de la reunión de 1989, y en la parte final señala quién fue allí nuestro representante, Dr. Howell Dederen, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Seminario de Andrews. Estuvimos allí, tuvimos un representante, él es uno de nuestros principales profesores, forma nuestros pastores,
No puede extrañar lo que escuchamos en los púlpitos. Una razón, John, por la que nuestro ministerio a nivel mundial no hizo verdaderamente frente a Desmond Ford es que ya habíamos avanzado en el sendero de su teología. Las posiciones de la nueva teología sobre la naturaleza del pecado y la naturaleza de Cristo se estaban enseñando ya en el seminario. Tú escribes aquí que el patrón establecido fue celebrar para luego aplastar. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que ya hablamos. De acuerdo con el conflicto de los siglos, la unión de iglesias es el último paso antes de la persecución, y la persecución en el fin del tiempo lleva el decreto de muerte. Bob, ¿podemos animar a nuestros hermanos adventistas con que el movimiento de la celebración haya entrado con tanta fuerza en nuestra iglesia desde el catolicismo, considerando que el siguiente paso es la gran persecución? ¿Es esto simplemente el precursor? John, esa posición no es solo mía. Hablo con eminentes y prominentes líderes fieles de nuestra iglesia y ellos están de acuerdo en que estamos en los preliminares de algo que va a desarrollarse, que va a ir a más y que va a hacerse global. Vemos cómo va desarrollándose el nuevo orden mundial, con todos esos cambios a nivel nacional e internacional. Todo eso apunta al impresionante cumplimiento de lo que hemos estado predicando durante décadas. ¡Qué tiempo tan apasionante el que vivimos! ¿Qué relación tiene la celebración con los mensajes de los tres ángeles? Para el catolicismo romano y para el Consejo Mundial de Iglesias, celebración es el término clave que usan para los cambios que quieren acometer a nivel litúrgico, así como su término clave para los sindicatos es solidaridad. Ha sido así tanto aquí en América como en Polonia. Así que celebración es el término clave para la convergencia de las iglesias. En 1974 tiene lugar la unión secreta a alto nivel entre católicos y protestantes carismáticos. En 1977 se reúnen en Roma las familias confesionales mundiales y nuestro representante, Bebe Beach, entrega el 18 de mayo la medalla de oro de nuestra institución al Papa Pablo VI. En 1981 el sacerdote católico Brown da el discurso inaugural en la Convención Mundial de la Confraternidad de Hombres de Negocio para el Evangelio. Y la publicación Nuevo Pacto del Movimiento Carismático Vaticano destaca el carisma del movimiento pentecostal. Una convergencia estaba teniendo lugar. Ahora, la palabra convergencia no es poca cosa. Este es un libro del Consejo Mundial de Iglesias titulado Convergencia Ecuménica del Bautismo y la Eucaristía en la Celebración. Celebración es el término que se está usando para la convergencia ecuménica que está teniendo lugar. Y aquí se habla de dos cosas claves que Roma quiere unificar: bautismo y Eucaristía. O sea que la celebración niega totalmente los mensajes de los tres ángeles. Es lo opuesto. En el fin del tiempo hay dos movimientos. Está el movimiento de Dios de los mensajes de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este movimiento llama a salir de Babilonia y a abandonar todo aspecto de la celebración babilónica. El otro movimiento es el ecuménico, que está tratando de llevar a todo el mundo a Babilonia, con la coalición del papado, el espiritismo y el protestantismo apóstata. Así que vamos a ver gran confusión, vamos a ver a mucha gente irse y a gente pasando de un movimiento a otro. Pero lo que lo va a definir todo es el mensaje de los tres ángeles, porque en ellos está la clave de la verdad. Ahora, John, este libro fue publicado en los años 80 y describe que hay dos vertientes en la celebración. Una es cambiar las liturgias.
Al irse juntando las iglesias teológica y ecuménicamente, la liturgia expresa esa convergencia que está teniendo lugar en el pensamiento de las iglesias. Así que esa primera vertiente es la convergencia litúrgica, tendiendo a adoptar el mismo estilo de adoración. La segunda vertiente es traer a todas las iglesias y todos los individuos bajo el control de Roma. Y la iglesia regulará toda la vida humana, de acuerdo con los tiempos. Suena a Daniel 7:25, ¿verdad? Algo de eso ya estamos viendo. Esto es en gran perspectiva lo que Roma quiere hacer. Ahora, es interesante que en los documentos del Vaticano II, parte de la estrategia es aunar a todas las iglesias en torno a la Eucaristía, acercar más y más a las iglesias protestantes a la Eucaristía. ¿Podrías aclararnos qué es exactamente la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento católico mediante el cual el sacerdote dice transustanciar la hostia en el cuerpo de Cristo. La hostia pasa a ser algo a ser adorado. John, hubo miles de personas que perdieron sus vidas por hablar en contra de esta idolatría. Eran condenados a muerte por una sola palabra en contra. También si no se arrodillaban ante el Corpus Christi pasando en procesión. Hay mucho involucrado en todo esto. En 1982, un prominente teólogo adventista, en representación de nuestra Iglesia, firmó un documento muy crítico. Se trata del documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Nosotros firmamos ese documento en Lima, Perú. Dice así: más de 100 teólogos se reunieron en Lima, Perú, en enero de 1982 y recomendaron unánimemente transmitir este acuerdo, el texto de Lima, para el estudio común y la respuesta oficial de las iglesias. Estas representaban virtualmente a todas las principales tradiciones eclesiásticas: ortodoxos bizantinos, ortodoxos orientales, católicos romanos, luteranos, anglicanos, reformados, metodistas, unidos, discípulos, bautistas, adventistas y pentecostales. Ahora, este documento llama a las iglesias a unificarse en las áreas de bautismo y Eucaristía, de acuerdo con el llamado del Concilio Vaticano II. Pero el llamado a unificarse es también para el ministerio, y llevamos años viendo la integración del ministerio. En algunas áreas, nuestros ministros adventistas son ahora los principales ministros ecuménicos. Han participado en la Semana Mundial de Oración para la Unidad Cristiana, considerada por el Consejo Mundial de Iglesias como fundamental para la unidad ecuménica. Y oímos de informes de las costas este y oeste y de Australia y Nueva Zelanda de ministros llamando Eucaristía a la Cena del Señor. Llaman a la gente al frente a recibir el pan, al estilo católico romano. En 1985, la Conferencia de Florida envió un pastor a la iglesia de Bonita Springs que yo había pastoreado. Yo pasé a tiempo completo al ministerio de televisión La Cuenta Atrás Profética. Pues bien, yo quedé asustado cuando ese pastor adventista enviado por la conferencia para tomar mi posición y, por cierto, también para expulsarme de la iglesia, comenzó a usar el término Eucaristía para referirse a la Cena del Señor. Yo no podía creerlo. Él comenzó a usar términos católicos. Aquel fue el primer indicio que tuve de que ministros adventistas estaban siendo formados para usar terminología católica. En el Anillo de la Libertad no solo explicas cómo celebración es la palabra clave vaticana para el nuevo estilo de servicios eclesiásticos. Muestras también la importancia que juega la lectura de los salmos en el movimiento de la celebración. También hablas de lo absolutamente necesarios que son los movimientos físicos, tales como el aplauso, en la celebración. Bob,
Tú has investigado en todas estas fuentes católicas para ver cómo todo esto emanó del Vaticano II para la celebración, el jardín de oración, el aplauso, la lectura de los salmos, las palabras en la pantalla y, por supuesto, está también la música. Todo esto ha sido planificado. Nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos investigado sobre la adoración en domingo durante años, pero ahora caemos en estas cosas. Estas cosas no suceden por casualidad, han estado fraguándose lenta y sutilmente durante años. Por medio de la Iglesia Católica, Satanás introdujo la adoración dominical en la Iglesia cristiana, y lo mismo está sucediendo con la celebración. Se ha introducido en las iglesias protestantes y en la Iglesia Adventista del séptimo día. El proceso es mucho más rápido, pero es exactamente igual. Es increíble, y todo está documentado en estas fuentes católicas que tú nos aportas. Sigamos con la cronología. En los años 80, todo el proceso se acelera. En 1985 hay una oleada permanente de literatura puesta en manos de carismáticos y haciendo un continuo llamado a la unidad. El cardenal jesuita Agustín B. ya había informado favorablemente sobre la fresca infusión de energía del pentecostalismo en el esfuerzo vaticano por alcanzar la unidad. Este otro libro se titula Confesiones en diálogo y habla de las conversaciones bilaterales entre las familias confesionales mundiales, organización a la que pertenecemos. Este libro describe algo muy significativo e interesante, y es como en 1972 se mantuvieron reuniones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Pentecostal. El diálogo fue bajo el auspicio del Secretariado Vaticano para promover la unidad cristiana y tuvo sus comienzos en 1969 y 1970. Ahora, el Vaticano entró en las familias confesionales mundiales en 1968, el mismo año que nosotros, y en 1969 estaban hablando con los pentecostales. ¿Estás diciendo o insinuando que está habiendo algún tipo de unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Pentecostal para utilizar el movimiento carismático pentecostal de habla en lenguas para unificar las iglesias a nivel mundial? Permíteme citarte lo que dice exactamente. La frase final del informe de la reunión de 1973 ilustra el asombroso cambio que ha habido en las últimas décadas en las actitudes recíprocas. Los participantes en el diálogo son cada vez más conscientes de la creciente extensión y dimensión de las iglesias pentecostales y de la renovación carismática. Y son conscientes de que estos movimientos podrían tener profundas repercusiones en la renovación de las iglesias y el progreso hacia la unidad cristiana. El que catolicismo y pentecostalismo unan sus caminos solo tiene sentido considerando que ambos son conducidos desde el principio por el mismo espíritu. El espiritismo es muy profundo en la Iglesia Católica Romana. Ellen White habla de la unión de espiritismo y romanismo. Pero aquí son ellos mismos quienes lo dicen. Hablan de sus planes alrededor de 1970 de cooperar para unificar las iglesias. Así que la renovación pentecostal carismática es el vehículo que está usando Roma para atraer a todas las iglesias al redil. Por eso está tan activa en nuestra iglesia la dimensión pentecostal de la celebración. ¿Y cómo encaja la Eucaristía en todo esto del pentecostalismo? La Eucaristía es vista como la base de la unidad cristiana. Eso engarza con el documento Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Recordemos que los documentos del Vaticano II llaman a la unidad en el área de la Eucaristía. El Consejo Mundial de Iglesias retoma esto y, llamando a la unidad en la Eucaristía, publica este documento, el más significativo en todos los años de la Comisión para la Fe y el Orden, como nosotros mismos así lo hemos dicho en nuestra respuesta al documento. Y los jesuitas enseguida se pusieron a ello. Karl Rahner, posiblemente el jesuita más relevante del siglo XX, publicó junto a Heinrich Fries, un teólogo ecuménico católico romano, este libro en 1983, justo un año después de este documento. Un año después, ellos aparecen con su estrategia para la unificación de las iglesias.
Explica, por favor, qué son los jesuitas. El papel de los jesuitas es deshacer todo lo que ha hecho el protestantismo. Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas y los fundó en el mismo siglo en que Lutero estaba promoviendo la Reforma. La Contrarreforma fue encabezada por la Orden Jesuita. Y esto engarza con el misticismo que se está introduciendo ahora en nuestras iglesias, porque se trata de la introducción de los ejercicios espirituales de los jesuitas, y me gustaría hablar después de esto en mayor profundidad. Así que no solo hemos de lidiar con la celebración, sino también, por ejemplo, con la programación neurolingüística. Sí, todo esto enlaza también con la nueva era, pero sigamos ahora con la cronología. Querría señalar un punto muy significativo señalado en este libro de Karl Rahner. De hecho, di con él al hojear en una librería este otro libro, Promoviendo la Unidad, temas del diálogo luterano-católico, porque en la página 58 se cita una discusión del libro Unidad de las Iglesias de Karl Rahner y de Heinrich Fries, en la que se cuenta su estrategia general. Así que, pasando por una librería, diste con este material. Así es, sus autores, George Anderson y James Crumley, cuentan esto. En contraste con esto, la atención de Rahner y Fries se enfoca en lo jerárquico, jurídico e institucional. Así que ellos están pensando en traer unificación en las iglesias utilizando los patrones jerárquicos y jurídicos y la dimensión institucional de estas. La cita sigue diciendo: se considera que la unificación debe avanzar de arriba para abajo, de los niveles más altos a los más bajos. Quizás la indicación más vívida de esto es cuando ellos argumentan que los protestantes, en su conjunto, son tan pasivos dentro de su membresía como los católicos y por tanto es de esperar que sigan a sus líderes en la unión con Roma. Tras leer esta cita supe que tenía que comprar el libro de Rahner. Vamos a ver qué más dice él sobre este mismo asunto. Él habla de si los líderes de las iglesias tendrán suficiente autoridad para atraer a sus miembros a la unión con Roma. Él dedica varias páginas a esto porque sabe que existe la posibilidad de que queden unos cuantos en las iglesias con suficiente protestantismo vital para levantarse y oponerse a unirse con Roma. Y la solución que él propone es la siguiente. Sin embargo, incluso reconociendo una diferencia significativa entre la vida parroquial de las congregaciones católicas y protestantes, con respecto al liderazgo eclesiástico, la congregación promedio en las iglesias protestantes practica, de hecho, usualmente el tipo de obediencia a sus líderes que es habitual en la iglesia católica. Hago un paréntesis para hablar de cómo funciona la estrategia jesuita. A ellos les gusta infiltrarse, les gusta cambiar el pensamiento, la filosofía, las actitudes y la ideología. Ellos se toman mucho tiempo en hacer su preparación. Y cuando consideran que la estructura en la que trabajan ha sido atraída al panal, golpean, y golpean con velocidad vertiginosa. Así sucedió en la Europa del Este. De hecho, a principios de los años 80, Malachi Martin dijo que la mayoría de los obispos ortodoxos del Este y los ortodoxos rusos estaban preparados para aceptar la primacía del Papa. Y cuando su infiltración había avanzado suficientemente, golpearon, y todas esas naciones cayeron a sus pies. Volviendo al libro, lo que dice a continuación es muy interesante. Ellos quieren que la congregación tenga hacia el liderazgo la misma actitud que el católico romano. Leo lo que comenta a este respecto. Por tanto, uno no debería sobreestimar el peligro de una rebelión en las bases contra las decisiones de sus líderes eclesiásticos en cuanto a la unificación. Basándose en su experiencia teológica y su conciencia religiosa,
Los representantes de este liderazgo eclesiástico pueden decidir en favor de la unidad de la Iglesia y pueden también trabajar con celo suficiente entre los miembros de Iglesia para que sean comprensivos con esta decisión. Así que, si comienza una rebelión de las bases, el liderazgo eclesiástico simplemente tiene que ser un poco más celoso y usar su experiencia que la persona promedio no tiene para llevarlos al redil paso a paso. Es un proceso de paso-etapa. Ahora, otra cosa muy significativa que Rahner cuenta en este libro es que en la macroiglesia mundial pensada por los jesuitas, cada iglesia mantendrá su propia estructura. Es mucho más sutil que lo que se piensa. Cada iglesia mantendrá su propia estructura y tendrá sus propias creencias fundamentales, pero trabajarán juntas en una atmósfera de diversidad reconciliada. Y, en última instancia, serán llevadas a reconocer el servicio petrino del papado como garante de amor, unidad y ortodoxia. Y los ministerios serán integrados trabajando juntos en el mismo tipo de programas, y ya estamos viendo esto en nuestra iglesia. Bob, todo esto que nos cuentas es asombroso y es muy fuerte. Nuestra audiencia tendrá que ver estos vídeos probablemente más de una vez.